Sí, plantea que el tratamiento en aquellas de tipo 2 donde se agrega una subluxación sí. adrenalina, te dice hay que hacer una reducción extratemporánea. ¿Qué quiere decir extratemporánea? Que lo haces en el momento del acto quirúrgico. La realidad, o sea, extratemporánea quiere decir que lo haces fuera del tiempo de hacerlo en agudo. Vos tenés que acordarte siempre que todas las luxaciones son urgencias, entonces las tenés que tratar de reducir en el momento, en agudo. ¿Está? ¿Por qué? Porque si no, lo que termina sucediendo es que aumenta muchísimo la posibilidad de necrosis ósea vascular. ¿Está? Por eso es que cuando vos tenés un paciente que tiene una luxación de lo que sea, mira, nosotros antes decíamos que las patologías urgentes en traumatología las dividíamos en fracturas expuestas, luxaciones, artritis sépticas o procesos infecciosos, está, pero las artritis sépticas, está, y los síndromes compartimentales. Y la única emergencia dentro de la traumatología es la fractura de pelvis por la cual se te puede morir el paciente, ¿está? Entonces, por eso es que la reducción tiene que ser en agudo, ¿entendés? Porque vos disminuís las chances de infarto o necrosis de ese segmento. Entonces, no es que si vos tenés una luxación el paciente se te va a morir, se va a poner séptico y se va a morir. No, lo que pasa es que estás condenando a esa articulación a una mala evolución y por ende una artrosis prematura. ¿Está? Sí, gracias. Están haciendo símiles. No, yo todavía no estoy haciendo. Bueno, traten de ir ¿Alguno tiene? arrancando, porque lo que uno va haciendo a lo mejor es cambiando, viste, muchas veces el orden de las preguntas y todo eso. Lógicamente, chicos, a ver, tienen que estudiar. El objetivo final de todo esto es que ustedes estudien. Pero bueno, en lo que es la cuestión del parcial, este, nada, traten de ir viendo cómo es el manejo de las preguntas y demás. Y ya vayan preguntando por el tema de la plataforma para rendir el examen, porque en teoría se hace todo a través de la plataforma. Entonces, mándenle un mensajito a la secretaria, o si ustedes ya están duchos o están cancheros para rendir el examen sobre la plataforma. Yo pues soy un queso, entonces a mí me cuesta un montón entenderlo, pero si ustedes ya están cancheros que rindieron otras cosas, nada, forma parte de toda la misma metodología. Vamos, entonces se quedan tranquilos con eso. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es terminar con todo, pero les vuelvo a decir, acuérdense que estas charlas son orientativas, cómo ustedes deben encarar el tema que después van a estudiar. ¿Está? Por eso, hoy vamos a terminar de ver el PowerPoint de artrosis de rodilla, tres o cuatro conceptos básicos para que no se haga tan extenso todo. Después les voy a mostrar cómo ustedes tienen que estudiar dolor cervical y dolor lumbar. Y ahí lo vamos a dividir en cervicalgias y cervicobraquialgias y Bueno, lumbalgias y ciatalgias o lumbocruralgias, ¿está? Que es como ustedes lo tienen que estudiar. Y el otro tema que aparte tienen que saber es escoliosis. Está para la pregunta que anduvo hoy dando vueltas. Sí, escoliosis entra acá. Y yo les voy a decir qué es lo que ustedes tienen que saber con respecto a escoliosis, qué es lo que van a jerarquizar. O sea que hoy va a ser una charla más de jerarquización de temas que una clase propiamente dicha para que ustedes le pongan pilas y estudien. Y después vamos a ver el tema de los tumores, qué es lo que uno realmente desea que ustedes aprendan o que estudien de los tumores o lesiones pseudotumorales que son las más frecuentes dentro de la traumatología. Vos tenés lesiones pseudotumorales y lesiones tumorales propiamente dichas. Entonces, a cuál uno tiene que apuntarle para saber, para no meterse o embarullarse con el esquema de tumores óseos y de lesiones pseudotumorales, porque son infinitas la cantidad de lesiones que tienen. Entonces, decirle, bueno, miren, chicos, de los tumores, de las lesiones pseudotumorales hay que saber todo, digo. Traten de darle más bolilla a esto que son más frecuentes. De lesiones de formadores de cartílago, estas son las más frecuentes. De lesiones de formadores de tejido óseo, estas son las más frecuentes. Y de lesiones medulares, este es el más frecuente que ustedes tienen que saber. Y a partir de ahí manejan el resto de el estudio que ustedes tienen que hacer. Recuerden que les queda esta semana. Lo que vamos a hacer es traten en la medida de lo posible de todas las preguntas que ustedes tengan, hacerlas a través de
el grupo WhatsApp, entonces a lo mejor el que tiene una duda con una pregunta ya después se la saca encima o podemos ampliar. Por eso lo que vamos a hacer en vez el miércoles no vamos a dar clase. Vamos a dejar el chat abierto toda la semana, hasta el sábado de la mañana. El sábado de la mañana cortamos relación. Hasta acá llegó mi amor. ¿Está? Y ustedes lo que hacen es métanle. ¿Estamos? Porque lo que hay que hacer ahora es estudiar. Miren, con los recursos que ustedes tienen, ahora lo demás es hora, cola, silla. ¿Está? Porque recuerden, traten de jerarquizar cómo, más allá de la visión que uno les pueda dar de un tema determinado, traten de jerarquizar cómo está explicado en las clases teóricas, está en el apunte de la cátedra, y si quieren ahondar, ampliar o algo más, lo pueden hacer a través del librito del Silverman, que está súper piola. Y después nos queda a nosotros la chance de poder hacer la pregunta ahí cortita en el chat, y yo les voy contestando así con audio para no sentarme a escribir, porque a veces se hace medio engorroso. Y repregunten. Cuando no quedó claro, se repregunta. Está así, no queda duda de todo lo que digo. Miren que yo creo que el cursado fue bastante bueno. Entonces, tratemos de aprovechar eso. Después con el tema de la falta, ahí me pasa, están todos presentes, están todos regulares, pero no falta eso. Yo no le doy mucha bola a eso. Siempre está el que tiene ganas. ¿Está? Bueno, yo voy a ahora compartirles la pantalla para ir viendo las diapositivas que nos faltaban del otro día. Denme un cachitín. Perfecto. Muy bien, ¿ahí están viendo la pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto, bueno. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de gonartrosis, nos referimos a la artrosis de la rodilla. Y miren, antes de seguir, porque a lo mejor esto quedó en el tintero, o no sé si lo han visto, sí me interesa que vayamos al Silverman. Esperen un cachito, a ver por qué, si yo quiero compartir el libro. ¿Les quedó claro lo que son las deformidades angulares de genu valgo, genu varo? Porque acá es donde uno hace hincapié en esto. ¿Ahí están viendo el libro? Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, miren, vamos a ver uno más acá, en lo que es la parte de semiología, generalidades, ¿ven donde dice generalidades, definiciones, qué sé yo, toda la milonga? Bueno, cuando nosotros nos venimos a entender qué es el genu varo o el genu valgo, estamos hablando de deformidades angulares, ¿tá? Y alteraciones en la carga de los compartimientos. Entonces, miren que tengo que buscar el dibujito al cual estoy haciendo referencia. ¿Por qué le doy bola? Le doy bola justamente porque las alteraciones, o estos, miren que acá ya se mete en columna, yo pensé que estaba un poquitito más arriba. Definiciones y generalidades, semiología ortopédica, columna, semiología de extremidad superior. Acá en la página 113 nos vamos a ver. Ya estoy, denme un cachitito. Lo que quiero hacer, todas estas son, miren, esta es la maniobra de tomas que hablábamos el otro día, ¿ah? Esperen que les voy a dar el ok al que quiere entrar. Perfecto, ahí está. Volvemos al libro. Fíjense. Este es el gráfico que ustedes se tienen que acordar. ¿Ves la flechita ahí? ¿Cómo te va? Genu varo, genu valgo, y uno dice,
recurvatum está cuando se va para atrás o antecurvatum cuando se va para adelante. ¿Estamos? Miren, genu valus. Si yo tuviera que trazar una línea, el eje del cuerpo viene de la cadera y tiene que llegar hasta la mitad del tobillo. Y la rodilla debería quedar en el medio. ¿Me explico con lo que estoy diciendo? Si yo trazo una línea desde acá, desde la cadera hasta la mitad del tobillo, la rodilla tiene que estar metida en el medio. Si me cae por afuera, estoy hablando de un genu valus. Entonces, la alteración de ese eje mecánico, el peso pasa por el compartimento interno, por el platillo interno. Entonces lo que va a terminar sucediendo es que voy a generar una artrosis del compartimento interno. A la inversa, ¿se acuerdan que yo les decía esto? Miren, bolas entre paréntesis, más frecuente en el sexo masculino. Que acuérdense, se chocan los muslos, más frecuente en el sexo femenino. Si yo tengo que trazar una línea que va desde la punta, del centro de la cabeza del fémur, hacia abajo, fíjense que el tobillo me cae por afuera, las rodillas están metidas para adentro, entonces el peso del cuerpo pasa por el compartimento externo, y eso es el genu valgus, y me va a dar una carga fisiológica sobre el compartimento externo. Entonces cuando yo digo, bueno, miren, y hablo de artrosis de rodilla, que ahora nos vamos a meter, cuando yo veo que tengo una artrosis del compartimento interno, estoy hablando de que el peso del cuerpo está por el compartimento interno del platillo tibial y del cóndilo femoral. Entonces es un genu valgus, artrosis del compartimento interno. Cuando yo hablo de que pasa por el compartimento externo, estoy hablando de un genu valgus. ¿Se entiende, chicos, el concepto de esto? Miren, qué recontra importante, porque creo que hay una pregunta por ahí dando vuelta de todo esto. ¿Se entiende más o menos o cuesta? Sí, son deformidades, ¿está? O sea que está en íntima relación todo esto con alteraciones mecánicas de la transmisión de la fuerza, ¿está? Entonces, acuérdense de esto, porque cuando uno dice genu valgus o genu valgus, pasa más que nada por ahí. Perfecto, vuelvo al PowerPoint. Entonces, y yo tuviera que definir, acuérdense de los trastornos articulares crónicos. Si yo tuviera que definir artrosis, acuérdense que era un proceso degenerativo, progresivo, ¿está? Y lo que habla es que se produce una alteración, irreversible del cartílago articular. ¿Se acuerdan cuando hablábamos el otro día? Decíamos que era una enfermedad degenerativa, del cartílago articular, que es una patología que puede afectar cualquier articulación, que se daba por alteraciones de lo que era la malla de glucosamino-glicano, donde estaban suspendidos los condrocitos. ¿Se acuerdan de todo eso? De lo que vimos la generalidad, la charla pasada. Bueno, por eso es que cuando vos estudiás un tema, artrosis, lo extrapolás a todas las articulaciones. La característica que tiene el miembro inferior es que en cadera, rodilla y tobillo, como son articulaciones de transmisión de fuerzas de carga, bueno, más o menos la explicación, la etiología es la misma, excepto cuando hablábamos el otro día de lo puntual de la cadera. Entonces, la artrosis, podemos decir que es un trastorno articular que se caracteriza por degeneración y pérdida del cartílago articular, produce dolor y deformidad. ¿Se acuerdan lo que veíamos en las radiografías de la cadera? Esclerosis subcondral, pinzamiento de la luz articular como fenómenos degenerativos radiológicos primarios, que después veíamos quistes, geodas, osteofitos, todo eso es lo que tiene una radiografía. Y que en el caso de la rodilla puede afectar uno o más compartimientos. ¿Y a qué me refiero con compartimientos? Miren, si yo tuviera una radiografía, como vamos a ver ahora, digo que el compartimiento interno está conformado por el cóndilo femoral interno y por el platillo tibial interno. El compartimiento externo está conformado por el cóndilo externo femoral y el platillo tibial externo. Y cuando yo hablo del compartimiento patelofemoral, estoy haciendo referencia al cartílago que recubre la rótula y que está en íntimo contacto con el intercóndilo femoral. Entonces yo puedo tener una artrosis que sea unicompartimental, es decir, afecta un solo compartimento. Vamos a un ejemplo. Tengo un paciente que tiene un genu valgus, como el dibujito que vimos recién.
el eje y el eje de la transmisión de cargas de peso pasa por el compartimiento interno, que era el compartimiento interno y estaba conformado por el cóndilo femoral interno y por el platillo tibial interno. Entonces tengo una artrosis unicompartimental interna. Ahora bien, tengo un paciente que tiene dos compartimientos afectados. Tiene afectado el compartimiento interno y el compartimiento externo. O tengo una artrosis tricompartimental. Tengo el lado interno, el lado externo y la patelofemoral. Y eso se llama artrosis tricompartimental. ¿Por qué me sirve tener el concepto de cuántos compartimentos están afectados? Porque de eso va a cambiar mucho el tratamiento que vamos a ver ahora de acá a un ratito. Pero ¿se entiende el concepto de compartimentos a nivel de la rodilla? ¿Quedó clarito? Miren que es importante, porque cuando yo hablo miren, tiene una artrosis unicompartimental, estoy hablando probablemente de una artrosis tomada a su debido momento, uno va a optar por un tratamiento. Ahora, si tengo una artrosis tricompartimental y mucha alternativa no me queda, le tengo que hacer una artroplastia. ¿Estamos? Bueno, epidemiológicamente las vamos a dividir en primarias y secundarias, como hablamos cuando hablamos de fracturas de cadera. Representa dentro de las artrosis la más frecuente junto con la de la cadera, ¿está? Y el rango etario, y es muy variable dependiendo de su etiología. Si yo hablo de causas primarias o idiopáticas, bueno, el rango etario está alrededor de yo le diría un poquito menos de 70 años, ¿está? Alrededor de los 65 años, ¿está? Como artrosis primaria o idiopática, ¿está? Y como causa secundaria, yo las puedo dividir como hablábamos el otro día. Miren, si yo tuve una fractura de platillo tibial o de cóndilos femorales o alrededor de la rodilla, tengo más chances de generar una artrosis, ¿tá? Es decir, postraumática. Si yo tengo una alteración de mis ejes, tengo un genu varo o un genu valgo, bueno, tengo una artrosis secundaria a esta deformidad que está en la transmisión de cargas. Si yo tuve una artritis séptica, bueno, puedo desarrollar una artrosis secundaria a esta infección que tuve. Si tengo una tuberculosis, si tengo un proceso inflamatorio crónico sinovial, es decir, una artritis reumatoidea, bueno, tengo una artrosis secundaria a un proceso inflamatorio. Y así puedo hablar de las múltiples causas que forman parte de las artrosis secundarias. Entonces forman parte de la misma clasificación que vimos en cadera: primarias idiopáticas, secundarias que la mayor frecuencia son o procesos vasculares secundarios a traumas, fracturas, o procesos inflamatorios crónicos, es decir, patologías de tipo artríticas. Esas son las dos causas más frecuentes. Y lógicamente las alteraciones en los ejes, genuval o genuval, están dentro de las primarias y se les conoce, son idiopáticas. Dentro de las secundarias, todo lo que hablamos recién. Ahora bien, al igual que en la cadera, hay algunos hábitos que pueden tener mayor predisposición a generar una artrosis. ¿En qué paciente? Y bueno, miren, el paciente obeso, está la sobrecarga. Si yo pongo que el paciente es obeso y aparte tiene un genu varo o un genu valgo, bueno, mira, eso es cantado que el paciente va a hacer una artrosis. Si es un paciente obeso y aparte tiene una patología reumática, bueno, va a desarrollar una artrosis con mayor velocidad y a edades más tempranas que en un paciente que no sea obeso. Es decir, miren, la obesidad como factor es uno de los más importantes, ¿está? Ahora bien, en estos pacientes, cuando uno habla del hábito del paciente, no hace más que referencia a este tipo de alteraciones. O es un paciente aparte fumador, o es un paciente diabético. Bueno, miren, son pacientes que se ve alterada la microvasculatura y por ende pueden también ser un factor predisponente. ¿Estamos? ¿Cómo arranca? ¿Cómo viene ese paciente? ¿Cómo es que nos consulta? Bueno, la realidad es que, al igual que la artrosis, cuando hablábamos el otro día, son dolores de tipo crónicos, es decir, que la forma de presentación es progresiva, se va incrementando con el paso del tiempo,
Y el paciente lo va anotando en sus actividades diarias. Dice, bueno, mira, me duele cuando camino 10 cuadras, me duele cuando camino 4 cuadras. Y esto empezó hace 3 años atrás y yo empecé a notar que tengo dolor en el compartimento interno de la rodilla. Yo lo veo al paciente que tiene un genu varo, le duele el compartimento interno, le hago maniobras de flexo-extensión, palpo y siento ese ruido o ese roce articular y bueno, estoy cercano a un diagnóstico de una artrosis. Después me fijaré a ver secundario a qué. Está entonces ese dolor mecánico, esa rigidez quiere decir que la flexoextensión o la excursión, que es como yo me debo referir particularmente a la movilidad articular, es decir, voy a haber alterado ese rango de movimiento articular. Puedo encontrar bloqueos articulares. El bloqueo articular es que al paciente le cuesta doblar o estirar la rodilla, hacer la flexión o la extensión. Ese mecanismo de flexo-extensión es doloroso. ¿En qué otra patología se ven? Bueno, miren, habitualmente ese dolor mecánico o ese bloqueo articular que se produce y muchas veces se ven las lesiones que comprometen las estructuras blandas, como por ejemplo las lesiones meniscales. Cuando viene un paciente joven, de por ahí te dicen, me cuesta, me duele el final de la extensión de mi rodilla, o cuando la doblo me duele el compartimento interno y yo le hago las maniobras adecuadas, semiológicas, para ver si hay alguna lesión meniscal y dan habitualmente positivo. Aparte, ¿qué vemos dentro de esa articulación? Vemos que puede venir con un derrame articular, producto a un proceso sinovial reactivo, dado que esa articulación no tiene un buen movimiento porque las superficies se van alterando, se van degenerando. Entonces, ¿qué hace sabiamente nuestro cuerpo? Y genera más líquido para disminuir ese roce o frote. Entonces lo que vamos a encontrar es una rodilla de tipo, se denomina así, miren, empastada, es decir, una rodilla globulosa, está tumefacta, le cuesta tener esa expulsión y aparte cuando la sentimos ese frémito, ese roce o frote articular. Entonces cuando yo lo pongo al paciente desnudo, ¿qué veo? Y lo que veíamos en el dibujito anterior, si tiene algún desvío o alguna alteración o alguna deformidad angular o alguna alteración en lo que es el eje de la carga de peso. Voy a notar que tiene una alteración en el rango de la movilidad. ¿Y qué puede tener? Y bueno, miren, la rodilla puede tener una menor flexión o una menor extensión. Acuérdense lo que veíamos en cadera. ¿Qué pasaba en la cadera? Lo mismo. El paciente tenía una menor flexión de cadera y una alteración en lo que era el rango de las rotaciones, que son los dos movimientos que uno ve en forma primaria alterado. Acuérdense, ¿qué pasaba con ese paciente? Y no se podía cortar las uñas de los pies, no se podía poner las medias, ¿está? ¿Qué vamos a ver aparte en la rodilla? Y bueno, una alteración del trofismo muscular. Vamos a ver una hipotrofia cuadricipital por un mal funcionamiento. Está, y lo que yo les decía recién, miren, la crepitación, esa sensación de chasquido, de frémito, de que raspa o roza cuando apoyamos nuestra palma de la mano y tomamos con nuestra otra mano el tobillo y le hacemos hacer los movimientos de movilidad pasiva y activa del paciente. El paciente va a tener dolores o puntos de dolor, está a la compresión en la interlínea articular y va a estar relacionado a cuál es el compartimiento que yo veo afectado. Si yo palpo el compartimento interno intraarticular y bueno, le duele y bueno, voy a estar más cercano a lo que es el dolor del compartimento interno o una alteración interna. Si yo veo que el paciente tiene un genu varo y aparte palpo la interlínea articular interna y tiene esa crepitación, esa disminución, bueno, me voy a ir acercando a mi diagnóstico semiológico de un proceso degenerativo articular interno. Hace exactamente lo mismo del lado externo. Y después otra maniobra que es la compresión a nivel de la rótula, la compresión de la rótula y el descenso inferior al paciente que genera una contracción femoral. Vamos a sentir un choque o un roce de la rótula sobre los cóndilos femorales. Voy a estar en presencia de un síndrome femoropatelar o femororotuliano y se va a acercar más a
a esta alteración mecánica de la rótula sobre el intercóndilo femoral. Entonces, dentro de mi arsenal de diagnósticos por imagen, ¿cuál es el primero? Y el primero que tengo siempre, acuérdense, el más fácil, el que tengo a mano, y es la radiografía. ¿Qué radiografías voy a pedir al paciente? Siempre, acuérdense, para todo lo que yo quiera estudiar, pares radiológicos, frente y perfil, con la diferencia que yo quiero estudiar una potencial artrosis de mi rodilla, aparte del frente y perfil, le voy a pedir otra incidencia que se llama axial de rótula. Entonces ahora va a cambiar un poquito. Miren, cuando yo voy a estudiar un paciente y tengo mi sospecha clínica de que el paciente tiene una artrosis, voy a pedir varias radiografías. Primero las voy a pedir en forma comparativa. Frente, perfil y axial de rótula. Axial es que el paciente va a hacer una semiflexión de rodilla, ¿tá? Y vamos a hacer dos incidencias, a 45 grados y a 60 grados de flexo-extensión. Voy a ver cómo se comporta esa rótula cuando pasa por el intercóndilo. Y después lo que voy a pedir va a ser un frente con carga, es decir, monopodálico. Lo voy a hacer al paciente ponerse de pie, le voy a sacar una radiografía elevando el otro miembro. Y de esa forma, el eje del peso del cuerpo pasa por la rodilla que yo le estoy sacando la foto, que le estoy sacando la imagen radiológica. Y de esa forma lo que voy a hacer es ver cómo se transmite el peso del cuerpo a través de esa carga. ¿Y qué es lo que voy a ver en una radiografía? Bueno, lo que hablamos hace un ratito, o lo que hablamos en la clase pasada con respecto a la cadera. Y acuérdense, chicos, todas las articulaciones les pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo primero que veo? Esclerosis subcondral. Veo más blanquito en el proceso intraarticular. Los dos segmentos van a tener esa esclerosis. ¿Qué más voy a ver? Voy a ver pinzamientos articulares. ¿Está? Pinzamientos articulares. Es decir, disminución de la luz articular. ¿Qué más voy a ver? Osteofitos marginales, que son esos, como dicen las señoras, esos picos de loros que vemos que se ven habitualmente en la columna. Esos osteofitos marginales no son más que excrescencias óseas secundarias reaccionales a estas alteraciones mecánicas que producen la artrosis y quistes y geodas. ¿Estamos? Recordando esto, saben artrosis, ¿tá? Que es lo que yo voy a ver en una radiografía. Fíjense, acá vemos de todo un poquito. Mira que voy a poner el puntero para que podamos hacer este breve repaso. ¿Qué es lo que yo voy a ver? Bueno, acá voy a estar en presencia de una esclerosis del compartimiento interno, ¿tá? Un pinzamiento. Fíjense cómo yo veo la luz articular de un lado y fíjense cómo yo veo la luz articular del otro lado. ¿Tá? Compartimiento interno. Esta es una rodilla izquierda. ¿Por qué? Porque tengo la silueta del peroné de este otro lado. ¿Tá? Fíjense cómo se ve esta esclerosis, cómo veo osteofitos, por más que vea mayor compromiso del compartimiento interno. Entonces, miren, yo tengo que decir, bueno, ahora vamos a estudiar esta radiografía. ¿Qué veo? Bueno, veo un pinzamiento del compartimiento interno y veo una esclerosis del compartimiento interno. Ahora veo osteofitos marginales del compartimiento externo. Y ahora cuando veo el perfil veo osteofitos sobre la fémoro-patelar y veo esclerosis. Entonces estoy en presencia de ¿qué? De una artrosis tricompartimental. No necesariamente voy a ver pinzamiento de ambos compartimientos, ¿está? O de los tres compartimientos, no. Yo tengo que ir haciéndome una idea de lo que yo voy viendo está en cada compartimiento. Bueno, si yo hubiera este osteofito acá, pero acá veo todo normal y digo, bueno, mira, tenés una artrosis del compartimento externo, o veo quistes o geodas, esos huequitos, ¿se acuerdan que veíamos cuando veíamos la artrosis de cadera? Bueno, esos quistes o geodas lo veo en un compartimento, bueno, me acerco más a la artrosis de determinado segmento. ¿Se entiende, chicos? Si no me paran y lo vuelvo a repetir, ¿está? Porque hay que estudiarlo así, de esta forma tan esquemática, ¿está? Fíjense, vamos a otro ejemplo. Fíjense qué bueno que está este ejemplo.
Miren, yo acá, si tuviera que trazar una línea, vamos a hacer de cuenta que yo tuviera, que voy a sacar esto, me molesta en la pantalla. Si yo tuviera que hacer la diferencia entre varo y valgo, si yo tuviera una radiografía que involucre todo el miembro inferior, que se llama espinograma de ambos miembros inferiores o escanograma de ambos miembros inferiores. Está bien decirlo de las dos formas, nada más que el escanograma muchas veces toma segmentos de la cadera, de la rodilla y del tobillo. ¿Estamos? Pero el espinograma, que es una radiografía, una teleradiografía, que ve toda todo el eje del miembro, desde la cabeza del fémur hasta la mortaja tibio-peronea, me permite trazar líneas y poder hacer diagnósticos de deformidades angulares. Entonces, fíjense, yo tengo acá los dos ejemplos. Tengo una rodilla en varo, ¿se dan cuenta cómo se ve? Y una rodilla en valgo. Bueno, a ver, vamos despacio. Yo tengo esta rodilla en varo, es decir, que pasa todo el peso del cuerpo sobre el compartimiento interno. Este paciente es chueco, vamos a hablarlo así medio criollo, chueco. Tiene, acuérdense lo que veíamos, esa alteración, o hablándolo más criollo, bolas entre paréntesis para que ustedes se acuerden, tiene un genu varo. ¿Qué es lo que veo? Y miren, veo osteofitos marginales, veo el pinzamiento de la luz articular, miren, veo osteofitos del compartimento externo, veo esclerosis del compartimento externo. Entonces, yo tengo un paciente que tiene una deformidad angular, que tiene un genu varo y tiene una artrosis solamente por estas radiografías bicompartimental. ¿Por qué digo bicompartimental? Porque no tengo un perfil para poder decir está afectado, está en la rótula. Una cosa muy importante, que lo vamos a ver miren, acá en el genu valgo, que se ve bien, es uno de los primeros signos radiológicos de la artrosis de rodilla, es el afinamiento de las espinas tibiales. Miren, si yo tuviera que hablar de cuál es el primer signo radiológico que veo en una artrosis, es el afinamiento de las espinas tibiales. Así lo van a encontrar. Las veo más puntiagudas, ¿está? Eso es uno de los primeros signos característicos de las artrosis de rodilla, más allá de todo lo que hablamos recién, ¿está? Del pinzamiento, del quiste, de las geodas, de la esclerosis. ¿Me explico? Ahora acá, en el otro margen de la pantalla, fíjense, tengo un genu valgo, ¿está? Veo que la transmisión de cargas de peso pasa por el compartimiento externo. ¿Y qué es lo que veo en esta radiografía? ¿No? Veo un pinzamiento, ¿tá?, de la luz articular u obliteración de la luz articular. No veo lo que veo acá de este lado, que es la luz articular, no la veo. Veo osteofitos, veo esclerosis, veo ese afinamiento o que se empiezan a agudizar, se ven más agudas las espinas tibiales. En un paro, genu valgo, la aducción de alteración mecánica de la transmisión de los ejes de fuerza. ¿Se entendió? Profe, tengo una duda. Tanto en el varo como en el valgo, entonces habría en ambos, digamos, un pinzamiento de la luz articular correspondiente al compartimento que, digamos, que está afectado. Exactamente, exactamente, muy bien. Sí, que queda claro eso, miren que es recontra importante. A ver, ¿por qué es recontra importante? Miren, porque forma parte de la consulta frecuente del paciente. Hay un paciente medio chueco, vos lo vas a ver, dice, me duele la rodilla, y vos lo ves, y ya lo ves que entra caminando chueco, tiene artrosis, ¿está? Hasta que no se demuestre lo contrario. Ahora bien, lo que uno tiene que hacer la disquisición, y esto es muy importante porque miren, la realidad es que creo que vamos a poner fin de la presentación, a ver si se ve algo más. Sí, ahora no sé por qué no me las dejaba pasar. A ver, volvamos acá a la presentación. Perfecto, ¿están viendo ahí? No. Espérenme entonces. Y me vuelvo acá. Perfecto, vamos ahí.
¿Están viendo el PowerPoint, chicos, ahí? Sí, Y ahí sí. Esto es una resonancia, pero es la traducción de esto. Miren, estos que ven acá, estas calcificaciones, fíjense cómo se ve esta rodilla, que se la ve completamente destruida, ¿está? Fíjense la artrosis que tiene, estos cuerpos, ¿está? Reaccionales. Fíjense, miren, esta imagen es buenísima para ver cómo hay un pinzamiento de la fémoro-patelar, ¿está? Y estas que se ven acá, o ratas intraarticulares, ratas como las lauchas, rata intraarticulares, ¿está? Son excrescencias óseas reaccionales a estos procesos degenerativos. Bien, ¿cómo las clasifico? Bueno, en diferentes grados. Miren, la clasificación es la clasificación de Olbach, así se llama, y las divide en un grado 1 cuando hay un pinzamiento de la luz articular. Solamente eso, de un solo compartimiento. Las grado 2 es cuando, aparte del pinzamiento, veo osteofitos. Entonces yo hasta acá me sirve para decir, bueno, este paciente que tiene una artrosis grado 1 o grado 2, dependiendo de la edad del paciente, es lo que yo voy a pensar de qué tratamiento le puedo hacer. Entonces, si yo tengo un paciente chueco, que fue chueco toda la vida, deportista, un flaco, alto, pero chueco, ¿está? Que jugó al fútbol toda la vida, y viene porque le duele la rodilla, le pide una resonancia, lo único que veo es que tiene una artrosis, es decir, no tiene una lesión meniscal, no tiene una lesión ligamentaria asociada, estoy ante un paciente que tiene una artrosis grado 1, es un paciente joven y es un paciente deportista, es un paciente delgado. Entonces, más allá de decirle, bueno, mirá, vos sos chueco, el tratamiento indicado por tu genuvaro sería una osteotomía, como cuando vimos en cadera, valguizante de la rodilla, es decir, yo lo tengo chueco para un lado, hago una osteotomía, una fractura controlada para restablecer el eje de carga normal. Eso es pregunta de examen. ¿Está? Voy de vuelta para que se lo grabe. Miren, dependiendo de la clasificación que yo tengo del grado de artrosis del paciente, va a variar mi tratamiento posterior. Si yo tengo un paciente joven, deportista, tiene dolor en un solo compartimiento, que le impide ir a jugar al fútbol los fines de semana, pero es chueco, yo descarté que tenga otra patología, no tiene una lesión meniscal, no tiene una inestabilidad ligamentaria, pero es chueco, tiene un genuvaro. El tratamiento indicado en el paciente joven, activo, con un grado leve de artrosis, es una osteotomía. Si tiene un genuvaro, el tratamiento será una osteotomía valguizante de la rodilla. Vamos a la inversa. Es un paciente que tiene un genuvalgo, es decir, la inversa, pata de catre o los tobillos están para afuera, está, y tiene una artrosis del compartimiento externo, está, le haré una osteotomía varizante. Esto es muy importante porque, miren, ustedes van a encontrar como regla general, aunque no es tan así, pero eso lo vamos a dejar para cuando ustedes se decidan hacer la especialidad de traumatología y yo los tenga como residentes, pero el concepto que ustedes se deben llevar a grosso modo, y es con el cual nos hemos formado todo, que en los genuvaro las osteotomías se hacen en la tibia, que son para valguizar. Vamos de vuelta porque parece un trabalengua. Miren, en los genuvaro, las osteotomías valguizantes se hacen a nivel de la tibia. Y en los genuvalgo, las osteotomías varizantes se hacen a nivel del fémur. Este pedacito lo retroceden y lo vuelven a poner 150 veces para que se lleven ese concepto. En las artrosis de grado leve paciente joven, las osteotomías, si son a nivel de la tibia, son valguizantes, si son a nivel del fémur, son varizantes. Ahora, yo tengo un paciente joven, gordito, ¿está?
que tiene una artrosis grado 1, grado 2, lo primero que hago es indicarle que baje de peso. Y después le plantearé hacerlo en osteotomía. Ahora, si tengo un paciente de más de 70 años, con un grado 1, un grado 2 obeso, le voy a decir, mire, baje de peso, le daré medicación y me plantearé si es para una osteotomía o no. Ahora, cuando yo ya tengo un paciente que el deterioro es mucho mayor, es decir, que hay más pinzamientos, ¿tá? Es decir, pinzamiento del compartimiento interno, del compartimiento externo, o del compartimiento interno y la fémoro-patelar, o ya veo quistes, geodas, ya esa es una articulación que yo no puedo rescatar con una osteotomía. Entonces lo que estará indicado será una artroplastia. ¿Y qué es una artroplastia? Es un recambio articular. Pero ustedes recuerden siempre la escalera terapéutica, cómo yo encaro el tratamiento de los pacientes con artrosis. Lo primero es lo más fácil. Baje de peso, que haga actividad física, ¿está? Y el descenso de peso, que deje de fumar y todas esas cosas higiénico-dietarias es el primer escalón terapéutico. Si tiene una deformidad, si tiene un genu varo, un genu valgo, y radiológicamente tiene una artrosis grado 1, grado 2, es un paciente activo, será para una osteotomía. Tiene un genu varo, será para una osteotomía valguizante, ¿tá? A nivel de la rodilla, a nivel de la tibia, ¿tá? A nivel de la tibia. Y es un genu valgo, yo necesito varizar esa rodilla, lo haré a nivel del fémur. ¿Estamos? Esa es la forma como ustedes van a encarar el tratamiento de esta patología. ¿Se entendió? Profe, ¿quién era esta clasificación de los grados de la artrosis de rodilla? ¿El nombre? Clasificación de Olbach. Así se llama, Olbach. ¿Estamos? Muy bien. Sí, sí. Miren, acá vuelvo sobre lo mismo. Diagnóstico, bueno, como hablábamos en la cadera, con cargo diagnóstico diferencial, bueno, con condromalacia, que son alteraciones cartilaginosas o artrosis prematuras, desgarros o lesiones meniscales, artritis, osteonecrosis, osteocondritis, que son procesos inflamatorios en la interfase entre el cartílago y el tejido óseo subcondral, fracturas, está bursitis, tendinitis, hay un montón de patologías alrededor de la rodilla que uno debe hacer el diagnóstico diferencial. ¿Estamos? Acá estamos sobre el tratamiento. Miren, la medida general, bajar de peso, kinesiología para mantener una buena alteración. Y el bastón, miren, el bastón es tanto para la artrosis de cadera o la artrosis de rodilla, era como tratábamos al principio el paciente, ¿viste? Nada más que ahora los pacientes son todos coquetos. O le da un bastón y te miran con una cara como diciendo, yo no soy un viejo, me de esto, ¿está? Pero bueno, el bastón ayuda a disminuir la carga de peso. Entonces, la realidad es que aquel paciente inoperable, por la edad, por las comorbilidades, la descarga asistida a través de un bastón es un muy buen método. Y después, lógicamente, lo farmacológico, ¿está? Los analgésicos, la glucosamina, el ácido hialurónico, que son formadores de líquido sinovial de diferentes características que sirven para amortiguar esa carga mecánica que no tiene el balance adecuado. Estamos el quirúrgico, que es el lavado articular o la artroscopía, está para hacer una limpieza, que es hoy por hoy el tratamiento que está en boga, está antes de hacer cualquier tipo de tratamiento quirúrgico mayor, bueno, hacer una limpieza o toaleta articular, lo puedo asociar a osteotomías, que era lo que hablábamos al principio, y por último las artroplastias o los reemplazos articulares. ¿Está? Esto es más de lo mismo de lo que estuvimos hablando, yo se los paso ahí despacito para que ustedes lo puedan ir viendo, pero está relacionado a todo lo que estuvimos hablando recién. Fíjense cómo son las radiografías con carga que hablábamos.
Pero nada, es todo más de lo mismo. Yo se los voy dejando, ahí tenés la clasificación de Olga. Los voy dejando para que ustedes después lo vayan estudiando y viendo tranquilos. Después el que graba las clases me las pasa, así yo me las guardo y yo las tengo para las próximas comisiones, porque la verdad que me da bastante pereza por ahí tener que ir armando las clases y ya se las dejo grabadas. Así que el que dedicó a hacer las ediciones, después me las pasa ahí por el link y de última yo las subo ahí. Yo tengo un canal de YouTube donde hay algunas cosas que están abiertas al público, digamos, y otras que son de congreso y esas cosas que requieren acceso particular. Así que después que las grabó me las pasa, así yo las puedo subir ahí y les quedan a ustedes grabadas. Pero recuerden, chicos, intenten ver lo que estuvimos viendo en lo que está ya grabado en los seminarios. ¿Estamos hasta acá? Ahí terminó artrosis. Después, dudas y preguntas me las pasaremos por el chat. Ahora, vamos a ir a la columna. Tengo ahí un PowerPoint, pero la verdad que no está muy bueno. Esperen que lo vamos a sacar. Es el de cervicalgias. Denme un segundito. Vayan pensando si se les ocurre algo para preguntar. Profe, yo con respecto a lo que era la artrosis de rodilla, viste que vos tenés dos ejes, el eje anatómico y el eje mecánico. En el caso de la artrosis, está afectado el eje mecánico. Exactamente. El eje anatómico... Pero pará, porque esto es muy importante. Vos podés tener una alteración de un genuparo y la alteración del eje es anatómico. Puede darse en forma mixta, es decir, mirá, el eje mecánico vos lo vas a tener alterado cuando vos podés tener alguna alteración de parte blanda. Tenés una inestabilidad del ligamento colateral interno que cuando vos parás en forma monopodálica con todo el peso generás una alteración de ese eje. Pero la realidad es que las artrosis secundarias a alteraciones, las alteraciones son del eje mecánico y del eje anatómico. ¿Está? Vos tenés los dos ejes alterados. Vos deberás después hacer las mediciones con el espinograma de dónde está la alteración, dónde vas a ir a corregir, dónde vos tenés esa deformidad angular, estructural de tu huesito, si tenés una alteración en el fémur o tenés una alteración en la tibia. Pero están los dos alterados. Uno es consecuencia del otro. Cuando vos tenés el eje anatómico, vos lo estudiaste, ¿tá? Te pediste una radiografía, hiciste las mediciones, ejes de los ángulos, te da que es normal, ¿tá? Estudiado huesito por huesito, fémur, la tibia, pero ves que tenés una alteración del eje mecánico, vos tenés que pensar que tu alteración está en las partes blandas, en una inestabilidad, por ejemplo, ligamentaria. Pero si vos tenés un genubaro constitucional, es decir, lo traes de fábrica y mirá, va a buscar las mediciones de tu tibia, porque seguramente la alteración mecánica y anatómica está en tu tibia. Entonces vos primero, para decir que es alteración del eje mecánico, tenés que descartar que el eje anatómico sea normal. Habitualmente lo que se ve alterado es el eje anatómico y secundario a eso, el eje mecánico está alterado, como consecuencia del otro. Si esto no es así, pues lo que tenés que investigar es que no tengas otro tipo de alteraciones. Por ejemplo, la de las partes blandas. Por ejemplo, las ligamentarias. Cuando sometes a esa articulación a carga de peso, te das una deformidad del miembro del eje mecánico. Es difícil por ahí interpretarlo, vos tenés que acordar, para resumírtelo y que te sea más sencillito, mirá, vos buscás siempre porque tiene que haber una alteración en el eje anatómico.
¿está? Que después se traduce en una alteración de eje mecánico. Interpretarlo así. Ya después lo otro lo dejás para el especialista, ¿está? Porque ahí es donde vas vos a hacer una planificación de cómo vos vas a operar al paciente, en qué te vas a centrar. O buscar siempre el eje anatómico alterado. Vamos. Perfecto, profe, gracias. Vos sabés, mira, yo te voy a ser honesto, es un tema sumamente difícil. Las deformidades angulares. Es un tema sumamente difícil. Te digo porque yo lo veo que le pasa a los chicos, a los residentes, ¿viste? Por ahí cuando tienen que hacer la interpretación, cuesta un montonazo. Pero bueno, espérenme que estoy buscando el nuevo PowerPoint. ¿Están viendo ahí mi pantalla o no? Sí, perfecto. Sí. Bueno, la realidad de esta charla, miren, yo prefiero hacerla diferente, no con la presentación completa, y no, miren, vamos a buscar acá para que sea más práctico. Acá tienen la semiología. Quiero venirme acá al librito, perdón, y verlo desde acá. Acá va la página algias, esto lo vamos a ver después, vamos a ver acá el otro día estuve escuchando el teórico de Alejandro Ferrer y está bárbaro cómo se los explica, ¿está? Así que yo voy a tratar de hacerles un resumen, pero un resumen de cómo ustedes tienen que estudiar tanto cervicalgias como cervicobraquialgias, como lumbalgias, como lumbociatalgias y lumbocruralgias. ¿Vamos? Así es como se estudia esto. Miren, cuando yo digo cervicalgia, digo dolor de cuello, nada más. Cuando yo digo cervicobraquialgia, estoy diciendo que ese dolor que comienza en el cuello se irradia hacia el miembro superior. ¿Está? Así es como ustedes lo tienen que encarar. Entonces, fíjense cómo dice el libro, se denomina cervicalgia al dolor localizado en la región posterior del cuello, que se propaga al miembro superior y se trata de cervicobraquialgia. ¿Ah? Etiología. Miren, chicos, tanto para las lesiones cervicales como para las lesiones lumbares están íntimamente relacionadas. Son iguales, ¿por qué? Porque mecánicamente estas estructuras anatómicas son iguales, nada más que una está en el cuello y otra está en la cintura. ¿Está? Entonces, ¿yo cómo tengo que dividir cuál es la etiología? Primero, les vuelvo a decir, miren, vamos a definir, ¿es una cervicalgia o es una lumbalgia pura? Pura quiere decir que no tiene compromiso neurológico periférico. Le duele el cuello, le duele la cintura. Cuando hay repercusión neurológica periférica, estoy ante lo que hablamos, cervicobraquialgia, lumbociatalgia o lumbocruralgia. ¿Cómo las voy a dividir? Bueno, puedo dividirlas en mecánicas, ¿está? Y constantes o continuas. Entonces, ahí va a entrar en definición de cómo yo voy a estudiar esta patología. Entonces, yo tuviera que decir, dentro de las mecánicas está relacionada al movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Mirá, me duele cuando hago determinado esfuerzo o determinado movimiento, y la característica de presentación es justamente esa, está relacionado con algo que me pasó y que a partir de ahí generó esta alteración o este dolor. Entonces, en las lumbalgias, que miren chicos, forma parte de la consulta más frecuente, la lumbalgia. Ustedes perdónenme que yo se los voy mezclando así de esta forma, pero la realidad es que están tan relacionadas, ¿tá? Es la forma de estudiarlas, porque la etiología sigue siendo la misma. Miren, en las lumbalgias habitualmente está relacionado con un dolor de tipo mecánico. Mecánico quiere decir que ustedes hicieron fuerza y miren, apareció el dolor. En la columna cervical, si bien también tiene una incidencia mecánica, la realidad es que es más frecuente en la columna. Entonces, si tuviera que decir, es el dolor, la cervicalgia, podría definirla como que es mecánica
o inflamatoria. Y recuerden, lo mecánico está caracterizado con el movimiento y la inflamatoria es el dolor ese constante, continuo, y puede verse una alteración estructural. ¿Cuál es la alteración estructural más frecuente de estas? La discopatía. ¿Está? Entonces, cuando yo hablo de dolor tanto cervical como lumbar, las divido por procesos inflamatorios, que la causa más frecuente, inflamatorio no mecánica, lo más frecuente es la discopatía, ¿está? Que pueden haber otras alteraciones, como pueden ser las tumorales, las infecciosas. Cuando hablo de las inflamatorias, también puedo estar haciendo referencia a las patologías reumatológicas, ¿está? Que son muy frecuentes, o a las mismas artrosis, ¿está? Habitualmente las artrosis son secundarias a estos procesos mecánicos, pero yo tuviera que dividirlo, a decir, bueno, mira, la etiología las voy a dividir en mecánicas e inflamatorias. Las inflamatorias, bueno, tengo las inflamatorias propiamente dichas, como pueden ser las espondilitis, estos procesos inflamatorios que pueden ser reumáticos, las tumorales, las infecciosas. Fíjense que acá tienen este cuadrito, ¿están viendo el libro, chicos? Sí, no sé. Sí, se ve perfecto. Fíjense cómo las divide en propiamente raquídeas. Esto está hablando solamente de las cervicales, ¿está? Como son alteraciones congénitas, inflamatorias específicas, pueden ser inflamatorias producto de espondilitis, de tuberculosis, inespecíficas pueden ser reumáticas, degenerativas artrósicas, neoplásicas. Fíjense la cantidad de cosas que tienen. Postraumáticas, causa-efecto. Está cuando yo tengo un paciente que tiene una cervicalgia postraumática, que se me tiene que venir rápido a la cabeza. Miren, ese paciente puede haber tenido una luxación, una fractura o una hernia aguda. ¿Está? Cuando un paciente, que es la causa más frecuente, miren, tuve un paciente que se tiró la pileta sin agua, ¿está? ¿Qué pienso? Y miren, este paciente hizo un mecanismo de hiperflexión y pudo haber hecho una fractura. Es un paciente que lo chocaron desde atrás y hizo ese fenómeno de aceleración y desaceleración brusca, ese que le dicen el latigazo. Bueno, investigo, me fijo, ¿está? Pueden ser causas propias musculares, ¿está? Por contractura, ¿está? Cuando yo hago un movimiento brusco, el cuerpo reacciona contrayendo. Entonces, tanto en la columna cervical como en la columna lumbar, las contracturas musculares son causas extrarraquídeas, son las más frecuentes, ¿está? Entonces, vino el tipo porque, miren, fíjense cómo dice acá el cuadrito, esto también sirve para lumbar, miren, la causa más frecuente, miofacial, contractura muscular, causa, ¿qué dice? Psicógena, ¿está? Estamos todos locos, estamos todos problemas laborales, hay una serie de factores, ¿está? Que lo que terminan haciendo es generando o aumentando un tono vagal parasimpático que yo no lo puedo manejar. Entonces lo que termina generando es una reacción corporal constante de estrés. A ver si nos entendemos. Miren, una contractura muscular es la causa más frecuente de cervicalgiolumbalgia, es que el tono adrenérgico aumenta. Yo estoy loco porque me echaron del trabajo, porque tengo que rendir un parcial y me contracturo. El cuerpo lo toma como una situación de estrés. Cuando nuestro sistema nervioso autónomo interpreta que estamos, o nosotros interpretamos que estamos ante una situación de estrés, nuestro cuerpo reacciona en un aumento del tono vagal, ¿está? Un aumento de nuestro tono adrenérgico, adrenalina, estamos preparados para la guerra o para la lucha. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro cuerpo se contrae, se contractura para huir o para pelear. Eso se transmite en todos los músculos de nuestro cuerpo, genera tensión. Esta tensión genera contractura. Entonces, miren, la cervicalgia o la lumbalgia, pura, estamos hablando de que una repercusión neurológica periférica, la causa más frecuente es esta, ¿está? Es psicógena. Después le sigue la que es orfativa,
Y esa es aquella lumbalgia o cervicalgia relacionada al trabajo, tipos que hacen fuerza todo el día, están en posiciones, ven, como dice abajo el punto número 3, posiciones laborales inadecuadas, ¿no? Qué sé yo, el tipo que trabaja como mecánico y está dentro de la fosa, está y tiene que cambiar el aceite del auto y está todo el tiempo mirando para arriba, está con los brazos en alto, y eso genera una contracción porque está atornillando y desatornillando, o está en una línea de producción que van ensamblando partes de una máquina, está, y van haciendo movimientos repetitivos, y eso es lo que termina generando es fatiga muscular o malas posturas laborales, ¿está? O puede ser secundario de un trauma. Miren lo que hablábamos recién, estoy parado en el semáforo, viene uno de atrás, me choca, ese movimiento de aceleración y desaceleración no terminó generando una luxación, una fractura o una hernia de disco, generó una contractura muscular. Entonces, dentro de las causas extrarraquídeas más frecuentes de las lumbalgias y de las cervicalgias es la contractura muscular. Ahora, después yo tengo que investigar otras cosas de la periferia, es decir, yo puedo tener un proceso neoplásico o paraneoplásico, qué sé yo, un tumor de riñón, una infección urinaria, una pielonefritis, me va a dar una lumbalgia, una faringitis, un proceso infeccioso laringio, un absceso adenoideo, me va a dar una cervicalgia por continuidad. ¿Me comprenden? Entonces, dentro de lo extrarraquídeo, uno tiene que investigar las otras causas. Bien, a nivel de la columna lumbar, son frecuentes las lumbalgias de etiología ginecológica, urinaria, está infecciosa. Uno debe hacer una buena anamnesis para ver, producto de qué es. Y dentro de las que son raquídeas, podemos decir que la causa más frecuente son las discopatías. ¿Está? ¿Se entiende? Si yo tuviera que dividirlas, vamos de vuelta, chicos, porque entendiendo esto, después lo que tienen que estudiar es qué cable es el que está afectado cuando veamos las alteraciones periféricas, y se terminó. Entonces, dentro de la etiología, las divido en dos: raquídeas y extrarraquídeas. Dentro de las raquídeas, miren, las causas más frecuentes son las discopatías. ¿Está? Si me dio un evento traumático, tengo que pensar en fracturas y luxaciones. Si no hay ningún evento traumático dentro de las raquídeas, las neoplásicas, las degenerativas, ¿no? las artrosis, por dar un ejemplo. Y dentro de las extrarraquídeas, es decir, las que no comprometen igualmente la columna, son las contracturas musculares. ¿Se entendió esto? Porque entendiendo esto, entendieron todo lo demás. Vamos un poquito más abajo. ¿Cómo es el cuadro clínico? Bueno, es muy fácil. Ambas comparten lo mismo. Comienzan con dolor y alteración de la excursión o del movimiento. Si estoy en el cuello, que tiene mucho más movimiento, ¿qué es lo que voy a ver alterado? La flexo-extensión del cuello, la lateralidad del cuello y las rotaciones del cuello. El movimiento de circunducción o de rotación completa de la columna. ¿Por qué? Y porque el cuello es el segmento dentro de lo que es la columna más móvil. ¿Está? Ahora, si me voy a la columna, ¿qué es lo que voy a ver? Bueno, voy a ver alteración de la flexo-extensión de la columna o de las rotaciones sobre el eje. Entonces, lo que yo voy a ver son alteraciones flexo-extensoras de la columna. ¿Vamos? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Entonces, después lo que deberé investigar es, voy a palpar a ese paciente, qué es lo que tiene. Está contracturado, está contracturado. ¿Y cuál es el primer estudio complementario que yo tengo para hacer? La radiografía. Acuérdense que cuando yo pido una radiografía, ¿qué es lo que voy a ver? A radiológico, voy a ver un frente y un perfil. Y si yo tengo una causa extrarraquídea, es decir, que el paciente tiene una contractura, ¿qué es lo que voy a ver? Y voy a ver una alteración de cómo ese eje está alterado. En el perfil, acuérdense que la columna tiene la lordosis cervical y la lordosis lumbar y la sifosis dorsal, que son las curvas habituales que tiene la columna, que ahora después lo vamos a ver cuando veamos algo de escoliosis, ¿está? Entonces yo voy a ver que esa columna está rectificada. Y esa rectificación de lo que está hablando
Bueno, de lo que está hablando es que hay una alteración muscular que hace que estos segmentos óseos, que son como las riendas de un caballo, se rectifiquen y estén más derechitos de lo habitual. ¿Estamos? Entonces, mi primer estudio son el estudio radiológico. Después, si yo veo que el paciente tiene alguna alteración extra, es decir, tiene un componente neurológico periférico, tengo dos estudios que me van a servir. Uno es la resonancia magnética, está donde yo voy a poder observar cómo están las partes blandas, y que son las partes blandas, los discos vertebrales, y los estudios funcionales, como la electromiografía, que es el estudio que uno pide para poder ver cómo fisiológicamente se transmite el impulso eléctrico desde la médula hacia la placa motora, hacia ese músculo. ¿Estamos? En ambos segmentos, chicos, pasa lo mismo, cervical o lumbar. ¿Estamos? Entonces, fíjense, si yo tuviera que ver acá en este dibujito, digo, bueno, la lordosis cervical o lumbar está alterada. Esto debería ser una pancita para adelante. ¿Está? Si yo lo veo recto, estoy hablando de que hay una contractura. En la columna, yo lo que voy a ver son los espacios intervertebrales. Si yo veo que hay pinzamientos, disminución de la luz articular, tengo que interpretar que en ese disco o en ese espacio pasó algo. No está el disco y puede que haya migrado, haya protruido, dando una sintomatología neurológica periférica. O pudo haberse enucleado. Ustedes recuerden que el disco vertebral está constituido por un ánulo fibroso, que es lo que rodea al disco, y el núcleo pulposo, que es, digamos, el amortiguador, es como si fuera una gelatina. Cuando se rompe el ánulo fibroso y migra, hacia los forámenes es de donde salen nervios, voy a tener una compresión radicular. Si esto llega al medio, habitualmente da poca sintomatología. Si se va para alguno de los forámenes, tanto en lo que es columna cervical, la columna lumbar, me va a dar ese componente neurológico periférico. ¿Se entiende? Váyanme parando, si no entienden. ¿Y cómo lo voy a estudiar? Bueno, lo voy a estudiar a través de estos estudios complementarios. Yo le dije resonancia y electromiografía como estudios básicos para poder interpretar, y después con mi examen físico. ¿Qué es lo que yo voy a ver en mi examen físico? Y bueno, miren, dependiendo el segmento que yo he afectado, voy a tener, ¿están viendo ahí el PowerPoint? Sí, gracias. ¿No? Voy a tener los segmentos, dependiendo de dónde se ubique esa discopatía o esa alteración, voy a tener mi cuadro sintomatológico. Es decir, miren, yo me vengo para acá abajo, voy a decir, bueno, miren, si yo tengo una alteración a nivel de C5, de C6, de C7, voy a haber alterado el dermatoma o miotoma afectado, es decir, voy a tener alteraciones en determinados movimientos o sensaciones álgicas en determinados sectores de mi miembro superior. Y esto lo que hay que hacer es estudiarlo de memoria. Miren, si yo tengo afectado C3, vamos a habitualmente todo se presenta de la misma manera. Voy a ver más alterado, cuanto más proximal esté, mayores alteraciones centrales, es decir, voy a tener dolor, puedo tener irradiación hacia la mastoide, sensitiva, hacia el oído. Realmente las alteraciones de C3 son poco frecuentes. Ahora, cuando yo me vengo a los segmentos más bajos, que son donde voy a tener sintomatología más rica, yo voy a decir, bueno, miren, C4, C5, C5, C6, habitualmente las alteraciones son en la parte lateral del brazo, del codo, está en la zona del deltoides, yo me vengo aún más abajo, voy a tener la parte lateral del antebrazo, del pulgar, del dedo índice. Chicos, todo esto hay que estudiarlo de memoria. ¿Cuáles son los dermatomas y miotomas afectados según el segmento cervical o lumbar que esté afectado? ¿Estamos? Y pasa más que nada por ahí. Esto se estudia, chicos, medianamente de memoria, pero entendiendo la etiología
y entendiendo cómo lo van a estudiar, después lo que uno tiene que estudiar de memoria es a dónde está el nivel, de dónde sale el nervio, lo más frecuente de 5 C1, qué es lo que yo voy a ver afectado y qué voy a ver afectado en C5, C6 o C7, y pasa todo por ahí, como ustedes deben encarar el estudio. ¿Estamos? Porque la sintomatología y la clínica es exactamente lo mismo. Dolor e impotencia funcional e irradiación. Y yo digo lumbociatalgia cuando el dolor lumbar se irradia a la cara posterior del muslo, y lumbocruralgia se extiende, ¿no? Se extiende a la cara externa de la pierna, se extiende hacia el dedo gordo. Ahí voy a ver qué segmento voy a ver afectado según mi examen físico. Y si yo digo, mirá, se viene el dolor desde la cintura a la cara anterointerna del muslo, voy a estar en presencia de una lumbocruralgia. Deberé estudiar cuáles son los nervios que están involucrados. ¿Entiende? Y esto lo estudian de memoria, porque no hay otra alternativa de estudiar. Es esto. Quiero que se lleven un concepto de escoliosis. ¿Qué es lo que ustedes deben jerarquizar del estudio de escoliosis? Primero, la definición. ¿Qué es la escoliosis? Bueno, es una alteración, está del eje de la columna, una alteración del eje axial de la columna. ¿Cuáles son las cosas que yo debo saber de escoliosis? Y esto, si me dan a elegir, yo quiero que lo estudien de acá, de este librito. Está recontra bien explicado. Primero, ¿cómo se dividen las escoliosis? Miren, van a encontrar un montón de clasificaciones. Yo, para resumírselo, y me parece igualmente estudienlo de cómo está en el teórico del doctor Ferrer, pero para hacerse un esquema, primero definirlo. Escoliosis es una alteración de la rotación del eje de la columna, el cual es permanente y va generando una deformidad en la medida del desarrollo y crecimiento. Si yo las tuviera que dividir, pero es una clasificación muy personal, ¿está? Por eso le digo, van a encontrar diferentes formas de clasificaciones. Pero esquemáticamente, miren, tienen alteraciones que son congénitas, es decir, que se producen, ¿está?, durante el desarrollo embrionario. ¿Está? Y esas son las alteraciones en la segmentación del tubo neural. Entonces nosotros vamos a encontrar las causas neuropáticas. Entonces nosotros vamos a encontrar los grandes síndromes, ¿está?, o las alteraciones segmentarias, las hemivértebras, las barras, ¿está?, alteraciones en la segmentación. Las infantojuveniles, que son las más frecuentes, y entre ellas está, dentro de las infantojuveniles, la del adolescente, que son las que uno pregunta de libros, que son las idiopáticas. No hay una causa. En las congénitas tenemos una alteración del desarrollo. En las infantojuveniles, las del adolescente, son idiopáticas. Habitualmente hay una carga genética. Y después tenemos las del adulto, que son las adquiridas. El paciente tiene una escoliosis porque tiene un tumor, tiene una metástasis, tiene una infección, tuvo una fractura y secular a esa fractura quedó con una alteración, un desbalance y genera una escoliosis. ¿Está? Pero yo lo debo dividir a lo que es la actitud escoliótica. La actitud escoliótica son aquellos tipos que están torcidos, o que vos en el examen físico los ves con ese desbalance, por una cuestión de contractura muscular. Eso realmente no es una escoliosis, es una actitud escoliótica. ¿Se entiende? Congénitas, que están dentro de los síndromes, ¿ya? Hay un montón de síndromes que pueden generarlo. Ustedes deben recordar uno que se llama síndrome de von Rickelhausen, que son esos pacientes que tienen una sifoescoliosis con manchas café con leche, ¿está? Están todos dentro de un contexto que está descrito al final del libro. Los pacientes paralíticos cerebrales, ¿está?, diferentes alteraciones en el desarrollo neurológico, son pacientes con parálisis. Las que se dan después del nacimiento, que pueden ser, o durante el nacimiento, que son aquellos chicos paralíticos cerebrales secundarios a una hipoxia durante el parto, o aquellos que son secundarios a alteraciones infecciosas, ¿está?, dentro del desarrollo, como la poliomielitis. Esas son las
digamos si quieren congénitas o dentro de las perinatales. Las infanto-juveniles del adolescente, idiopáticas. Las del adulto, adquiridas, que son secundarias a algo. ¿Qué es lo que yo voy a ver dentro del examen físico? Lo primero que uno tiene que recordar de estos pacientes, y vamos a hacer fundamentalmente hincapié en las que uno pregunta, que son las idiopáticas, las más frecuentes, es el sexo. Es más frecuente en el sexo femenino. La escoliosis no duele. Habitualmente los pacientes son derivados por el médico pediatra, por la mamá que la ve torcida, por esas nenas que están en este estado prepuberal, donde uno o la mamá nota que tiene una glándula mamaria más grande que la otra, los manda el pediatra porque nota esto, o el ginecólogo porque nota esto. Esa dismetría torácica hace que, producto de esta rotación que se produce dentro de los cuerpos vertebrales, hace que durante el desarrollo vayan desarrollando estas jibas o estas curvaturas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber de estos pacientes? Que primero, no vienen porque les duele, sino vienen porque notan una alteración de la postura. Las madres las ven torcidas. Pueden venir porque notan que tienen un miembro inferior más largo que el otro, pero la realidad es que no tienen un miembro inferior más largo que el otro. Al tener este desbalance de su columna, hacen que la compensación del cuerpo hagan que tengan esta alteración de asimetría en los miembros inferiores, pero cuando uno los mide, los dos miembros miden igual. Nada más que como la columna arriba tiene esta deformidad, lo que terminan generando es esta alteración o discrepancia que no es tal de los miembros inferiores. Entonces, habitualmente estamos en pacientes que son infantos juveniles, adolescentes o preadolescentes, que están en plena edad de desarrollo madurativo. Entonces viene la mamá porque nota esta alteración. Entonces, ¿por qué hacemos siempre hincapié en el sexo? Bueno, miren, se ve más frecuentemente en el sexo femenino, en pacientes longilíneos, flacos y altos. Pregunta muy importante es si tuvieron o no la menarca, porque acuérdense que la menarca es el comienzo del fin de la velocidad de crecimiento, es decir, esos pacientes van a crecer en forma menos abrupta. Cuanto más prematura es la menarca, más peticitos son los pacientes. Recuerdan así eso medio como regla general, porque la menarca está advirtiendo o señalando que ese potencial de crecimiento ha empezado a retrasarse. Como alguna petiza del grupo, seguramente ha tenido su menarca a los 8 o 9 años. Si tenemos alguna longilínea, no, esto está en una regla medio de perogrullo, pero bueno, sepanla, si tenemos una longilínea, habitualmente su menarca fue más relacionada a los 13 años, 12 años. Tiene mucho que ver el estímulo, la cosa ha cambiado. Pero los libros viejos lo hablan y lo refieren de esta forma, porque hoy por hoy el desarrollo madurativo sexual es multifactorial, tiene mucho que ver el ambiente del desarrollo de los chicos. Estamos más aniñados, chicos más despiertos o maduros a menores de edad. Entonces, en el examen físico que nosotros debemos hacer, hay dos maniobras que ustedes se deben recordar. Una es la maniobra de Adams, que es la solicitud del paciente que se flexione. Espérenme, esta es la que ven acá, se flexiona el paciente y lo que yo veo es la jiba dorsal, pone de manifiesto la jiba dorsal. Y la otra maniobra es la maniobra de la plomada, que si yo tengo una escoliosis, pongo un hilito con una pesita, la columna debería estar centrada, pero si yo veo una alteración de las apófisis espinosas, digo que ese paciente tiene una escoliosis. Hoy por hoy, la maniobra de Adams es a la que nosotros le damos bolilla. Acuérdense que esto no duele, El paciente viene derivado pero no duele. Perfecto.
Entonces, cuando yo tengo un paciente que ya hice mi semiología, está otra maniobra que tienen que acordarse, el triángulo del talle o de la talla, que es cuando yo veo al paciente desde atrás, el triangulito, a ver si había una fotito acá, no me acuerdo si se ve. Triangulito que veo que se forma entre el tórax y la cara interna del antebrazo, es esto que ustedes ven acá, ¿se ve la flechita? Esto es el triángulo de la talla. Lo que yo voy a ver es una simetría, ven que de este lado no lo veo y de este lado sí. Voy a ver un ascenso de un omóplato o de un hombro con la caída del otro. Y todo eso se da por esto, por la rotación que produce este cuerpo vertebral con el desarrollo costal. Vamos. Entonces, cuando yo tengo este paciente, lo que le voy a solicitar es un espinograma, que es una radiografía de toda la columna. Vamos. De ahí, lo que voy a ver es cómo es esa curva, qué segmento está afectado, el dorsal, el dorso lumbar, el lumbar. Y voy a tener que aprender a trazar esto que se llama líneas o ángulos de Cobb. Está muy bien explicado acá en el libro, pero yo lo tengo que saber trazar porque dependiendo los grados que tenga esa escoliosis, los voy a subdividir en leve, moderado y grave. Entonces voy a decir que una angulación de Cobb menor a 10 grados es una actitud escoliótica. Y hasta 20 grados voy a decir que es una escoliosis leve. Si está entre 20 y 40 grados, voy a decir que es una escoliosis moderada. Y si tengo una escoliosis de más de 40 grados, voy a decir que voy a tener una escoliosis grave. ¿Y qué más me voy a fijar en la radiografía aparte del ángulo de Cobb? Este índice que se llama signo de Risser, que es la osificación de las crestas ilíacas. Cuando el paciente tiene mayor potencial de crecimiento, voy a ver menores signos de Risser o graduación de Risser, es decir, cuando el paciente es más chiquito, esta osificación de la cresta ilíaca va a estar en un grado 1. Un paciente de 5 años, 6 años, voy a ver un Risser 1 y 2, quiere decir que tiene todavía mucho potencial de crecimiento. Ahora, si yo veo que tiene un Risser grado 5, digo que el potencial de crecimiento disminuyó. ¿Y por qué tengo que ver estas dos cosas fundamentales? Porque ahora voy a empezar a interaccionar las cosas. Voy a decir, bueno, mira, vamos a poner un ejemplo clínico. Yo tengo un paciente de 10 años, una nena de 10 años que me la trae la mamá porque la ve torcida. Entonces yo le hago el examen físico, le hago la maniobra de Adams, le hago el signo de la plomada, me fijo en un hombro, en el otro, en el triángulo de la talla y digo, esta nena tiene una escoliosis. Y le voy a preguntar a la nena o a la mamá, mamá, ¿se hizo señorita? ¿Tuvo su menarca? Me va a decir, no, todavía no. Bueno, vamos a hacer una radiografía y le pido un espinograma. Y resulta que la nena viene con un ángulo de Cobb de 25 grados. Entonces yo digo, puta, tiene 11 años, no tuvo la menarca, tiene una escoliosis de leve a moderada, tiene una curva de 25, es decir, y tiene un Risser de 2, es decir, ese potencial de crecimiento madurativo le falta, está en pleno desarrollo. Entonces yo tengo que decir, bueno, esta nena la debo ir controlando, porque tiene un Risser bajo, tiene una curva de leve a moderada y todavía no se hizo señorita. ¿Se dan cuenta cómo no tuvo la menarca? ¿Se dan cuenta cómo yo voy armando mi cuadro clínico? Ahora es diferente que venga un adolescente de 13 años que tiene una menarca de hace 2 años atrás, es decir, tuvo su menarca a los 11, tiene una curva de 20 grados y tiene un Risser 5. Y la realidad es que esa nena, el potencial de crecimiento es mucho menor, la debo seguir controlando, pero estoy más relajado. Ahora viene una niña de 15, 16 años con una curva de 15, que su menarca fue a los 10 años, tiene un Risser completo y le digo, mira, vení de acá un año y volvemos a controlarte, pero está, porque el potencial de crecimiento ya disminuyó, va a ser un paciente que va a tener poco desarrollo esa curva. Es decir, que a menores edades, a mayores curvas, a menores signos de Risser, más potencial de crecimiento tengo y mayor potencial de deformidad futura tengo.
¿Se entendió eso? Miren que es fundamental, ¿eh? Porque forma parte de las consultas más frecuentes. ¿Lo entendieron, chicos? Sí, sí, profe. Bien, perfecto. Esto que ven acá son corset, este es un ejemplo, se llama corset de Milwaukee. La realidad es que hoy por hoy este tema ortésico tiene muy, pero muy poca indicación, ya no se utiliza más. Pobres, se torturaban a los chicos con unos corsets termoplásticos donde lo que hacían estas varillas era mantenerlos erguidos, ¿tá? Para que esta deformidad progrese poco y nada. Pero todo esto era tan incómodo que hacía que los chicos estén muy poco apegados al tratamiento. Por eso estas torturas que le hacían los viejos ortopedistas se demostró que no sirve para nada. La realidad, hoy por hoy, que uno lo que hace es tratar de ir controlando esas curvas, y las indicaciones quirúrgicas en los pacientes están alrededor de después de los 14, 15 años para corregir las deformidades mediante instrumentaciones, es decir, cirugías que colocan barras periféricas a la columna, dejando una columna rígida. Realmente son unas cirugías bastante feas, en el sentido de que son muy agresivas, ¿tá? Pero bueno, es la indicación, a veces requieren diferentes tiempos y lo que uno trata de lograr es una artrodesis de ese segmento articular. ¿Se entendió? Eso es como ustedes deben jerarquizar el tema de el estudio de la columna. Por favor, no dejen de ver la charla del teórico del doctor Ferrer. Vamos a hacer ahora una breve mención a cuáles son los tumores que ustedes deben estudiar. Primero vamos a arrancar por las lesiones pseudotumorales, ¿tá? Y vamos a hablar de el quiste óseo simple y el quiste óseo aneurismático. Estas dos son las que ustedes deben hacer hincapié para estudiar. ¿Cómo se estudia un tumor? Primero, ustedes están viendo la pantalla ahí, por más que no sea la presentación propiamente dicha, yo así lo hago un poquitito más dinámico porque es un tema medio áspero. Sí, ¿Lo están viendo ahí? Sí, bueno. sí. ¿Cómo yo debo estudiar un tumor o una lesión pseudotumoral? Lo primero que tengo que hacerme referencia es la edad del paciente, la ubicación, la forma de presentación. Vamos de vuelta. Edad, ubicación y forma de presentación. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque es la forma como uno va a estudiar los tumores. Miren, vamos a empezar por una lesión simple y recontra frecuente, que es el quiste óseo simple. ¿Es un tumor? No, no es un tumor. Es una lesión pseudotumoral. ¿Ah? Quiere decir que la celularidad que conforma esta lesión pseudotumoral no es ni buena ni mala, es una alteración estructural del tejido óseo. ¿Es más frecuente en el sexo masculino que en el femenino? Ni. ¿Dónde se ubica? La edad, entre 0 y 15 años, es decir, estamos hablando primera y segunda década de la vida. La mayoría de los tumores tiene esta presentación, primera o segunda década de la vida. ¿Está? Por eso vamos a ver un par de tumores que le vamos a dar más bolilla a la edad, ¿está? Y a la ubicación. Tumores malignos, perfecto. ¿Cuál es la ubicación? Miren, el quiste óseo es un agujerito dentro del hueso, se da en la metáfisis del huesito y menos en la diáfisis. Podemos decir que es un tumor metáfiso-diafisal. ¿Cuál es el lugar más frecuente? El húmero, por excelencia. ¿Y qué es lo que genera? Una fractura patológica. A veces lo encontramos a través de un hallazgo radiológico. Le pedimos una radiografía a un paciente porque tiene una neumonía, y lo manda al pediatra porque ve una lesión que le impresiona ser como si fuera osteolítica, unicameral, una cámara dentro del huesito y tiene un tumor, y una lesión pseudotumoral. Pero la forma más frecuente es de un chico que ante un traumatismo banal hizo una fractura.
¿Por qué? Porque ese huesito está más débil. Ahora lo van a entender cuando veamos una foto. ¿Cómo yo lo veo en la radiografía? Osteolítico, redondeado y excéntrico. Así, de esta forma, veo un agujerito dentro del tejido óseo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo se presenta esto? Se presenta con una fractura patológica. Les hablé de dos lesiones pseudotumorales, el quiste óseo simple y el quiste óseo neurismático. ¿En qué se diferencian? El quiste óseo simple es una cámara y el quiste óseo neurismático tiene tabiques en su interior. El quiste óseo simple, el contenido es un color amarillento. El quiste óseo neurismático es un tejido sanguinolento. ¿Está? Las edades, la forma de presentación para los dos son iguales. El tratamiento de estas fracturas patológicas que se producen es operar al paciente, hacerle un agujerito en esa cortical, limpiar bien la zona con una cureta o con una cuchara, llenarlo de hueso y hacer el tratamiento de su fractura. Fíjense, este es un quiste óseo, yo les diría más que simple neurismático, porque tiene tabiques en su interior y lo llenamos de hueso. Fíjense que se ve en el fémur también. Y esto es lo que tienen que saber de quiste óseo aneurismático y quiste óseo simple. Lesiones unicamerales, excéntricas, el rango etario, primera y segunda década de la vida, metáfiso diafisario humeral. Eso es lo que ustedes se tienen que acordar del quiste óseo neurismático. ¿Estamos? Esto no lo vamos a ver. Defecto óseo cortical no, granuloma eosinófilo no, displasia fibrosa tampoco. Ahora vamos a ir a los tumores. Los vamos a dividir en tumores de origen óseo, tumores de origen condral, tumores medulares. ¿Cuáles son los tumores que ustedes tienen que saber? El osteoma osteoide y el osteosarcoma. Las características particulares de cada tumor. Los tumores formadores de cartílago, miren, los condromas y el condrosarcoma. De los tumores estos osteoclásticos, el tumor de células gigantes, vamos a ir hablando dos palabras de cada tumor. De los tumores medulares, el sarcoma de Ewing. Dentro de la literatura, en el sistema músculo-esquelético, el mieloma múltiple es el tumor más frecuente, pero no lo vemos en traumatología. Lo van a ver en hematología. Es un tumor que nosotros los traumatólogos no tratamos, el mieloma múltiple. ¿Está? Es del tejido medular. Lo que nosotros tratamos sí es el sarcoma de Ewing. Dentro de los tumores formadores de hueso, el osteoma osteoide es un tumor que tiene determinadas características. Se da alrededor de la segunda década de la vida. Afecta más frecuentemente los huesos largos y es metáfiso diafisario. Y digo más frecuentemente los huesos largos porque puede verse en huesos planos. ¿Está? Esto es lo más importante y por eso se lo puse en rojo. Si yo tengo que decir algo de osteoma osteoide, es que tiene dolor nocturno que cede con aspirinas. ¿Vamos de vuelta? Dolor nocturno que cede con aspirinas. A veces es difícil el diagnóstico imagenológico. Radiológicamente es dificultoso porque a veces son poco voluminosos. Pero lo que tenemos que recordar es que es una imagen esclerosa con un nido o centro radiolúcido y una esclerosis. Tiene un nido, ¿está? Es como si viéramos una escarapela, está excéntrica. Y el centellograma tiene la característica de ser un muy buen método diagnóstico porque da hipercaptación. Y podemos pedir una tomografía, que es otro estudio que es para ver el nido, ¿está?
o muchas veces una resonancia. Fíjense que es un tumor muchas veces de difícil diagnóstico. Pero lo que ustedes deben recordar es que es dolor nocturno, que cede con aspirinas y que tiene las características imagenológicas de tener un nido. ¿Está? Así lo deben recordar porque así se lo van a preguntar. Dolor nocturno que cede con aspirinas. ¿Se entendió? Sí, profe. Vemos una imagen radiológica que la verdad que hay que ser medio vago para poderla diagnosticar. Vamos a ir al tumor que ustedes... miren, hay dos tumores que ustedes tienen que saber. Hagan la especialidad que hagan. Si son gastroenterólogos, si son dermatólogos, hay cosas que uno tiene que saber. Una es el osteosarcoma. Es el tumor maligno por excelencia del sistema músculo-esquelético. Osteosarcoma. Lo tienen que saber de memoria. ¿No? De memoria. Es obligatorio saber este tumor. Es obligatorio para cualquier especialidad. Se da entre la primera y segunda década de la vida, con un poquito más de incidencia, le diría, en pacientes adolescentes. Y vamos a ver, a diferencia del sarcoma de Ewing, que es un sarcoma medular, que se da en pacientes más jóvenes, ¿está? Primera década de la vida. El osteosarcoma es un tumor que se caracteriza por tener un crecimiento lento, progresivo y paulatino. ¿Está? Se da frecuentemente en los huesos largos. Histológicamente es una matriz de tejido osteoide inmaduro, que dependiendo su celularidad lo podemos dividir en mayor o menor diferenciación. Pero es un tumor formador de tejido osteoide inmaduro. Eso es la histología. Habitualmente su ubicación está periférico a la rodilla. Son metafisarios distales del fémur o metafisarios proximales de la tibia. Se los repito, miren que se los dije pausado para que se lo graben a fuego. El osteosarcoma, primera, segunda década de la vida. Más frecuentemente en huesos largos, ¿está? Cercanos o periféricos a la rodilla. Tumor metafisario, distal del fémur o metafisario proximal de la tibia. No quiere decir que no lo pueda encontrar en otro hueso, por ejemplo, metafisario proximal del húmero. Pero su característica, su habitualidad, está relacionado ahí. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente pediátrico que consulta por dolor cercano a la rodilla y no tuvo un antecedente traumático franco, abrir los ojos, estar atentos. ¿Está? Después hay una segunda incidencia etaria de este tumor, pero es secundario. Es secundario a la enfermedad de Payet, es secundario a los pacientes irradiados, es secundario a los pacientes con otras patologías. ¿Está? Pero recuerden, miren, el 80%, se lo escucha acá abajo, está relacionado al fémur distal, metafisis, el hueso femoral distal y proximal de la tibia. Acá está secundario a qué, son en pacientes de la sexta década de la vida, enfermedad de Payet, displasia fibrosa, irradiación, escondromatosis múltiples, osteocondromas múltiples, enfermedad de Ollier, ¿está? Osteomielitis crónica o infartos óseos. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo viene el paciente a la consulta? El paciente viene a la consulta por dolor progresivo, intermitente, va aumentando, está volumétricamente el segmento afectado. El paciente puede venir por dolor de rodilla, derrame articular, pero es secundario a este aumento o tumoración progresiva, local, está cercano a la rodilla. Yo siempre pongo el ejemplo de la rodilla porque es donde más frecuentemente lo he visto.
he visto 10, 12 tumores, les puedo asegurar que es catastrófico. Por eso es que hay que darle tanta voz. Tienen calor local, aumento de la temperatura local. ¿Por qué? Porque son ricamente vascularizados. Derrame articular por un derrame reaccional. Pueden presentarse como fracturas patológicas, lo mismo que pasaba en el quiste simple. ¿Por qué? Porque son tan agresivos estos tumores que lo que terminan haciendo es una reacción mixta. Son osteoformadores y osteolíticos. Lo que terminan haciendo es una destrucción masiva y una reacción perióstica. Por eso la radiología en este tipo de tumores es tan importante. Y cuando yo encuentro estos términos, lo debo relacionar a osteosarcoma. Escuchen y grábenselo. Destrucción activa de Ferguson. Espolón de Cotman. Imagen de estallido de Granada. Y lo que yo estoy viendo es esto. ¿Ven cómo se ven? Es metafisario, cercano a la rodilla. Fíjense cómo se ve. Se ve esta alteración. Siente, miren, con la característica que viene. Miren, la radiología. Esta es la imagen que ustedes se tienen que llevar a casa. Signo del sol naciente, como si fuera, están las espículas del sol. Triángulo de Cotman. Imagen de erosión de Ferguson. Todo eso se tiene que acordar. Fíjense cómo se ve. Esto es la reacción que va teniendo el tejido óseo. Si yo hago un corte histológico, habitualmente acá ya veo una invasión. Pero la realidad es que estos tumores tan agresivos suelen tener dos características. Habitualmente respetan el cartílago de crecimiento. Lo respetan. Acá ya hay una invasión porque es un tumor sumamente agresivo. Y a veces dan metástasis dentro del mismo segmento óseo. Es decir, yo tengo en mi metáfisis femoral distal el tumor y tengo que investigar todo el segmento porque a veces tengo metástasis saltatorias, metástasis saltatorias dentro del mismo segmento óseo. Cada vez que yo tengo que estudiar a un paciente con un tumor, hay cosas que tengo que hacer. En primer caso, estudiar todo el segmento anatómico. Si tengo un fémur, estudio todo el fémur. Si lo tengo en una tibia, estudio toda la tibia para descartar que tenga metástasis dentro del mismo segmento. Después, estadificaciones, tomografías, tórax, abdomen y pelvis. Es mandatorio en un paciente con un tumor estudiar que no tenga metástasis en otros segmentos. Muchas veces me puedo orientar a través de centellogramas para ver si este paciente tiene otra hipercaptación en otros segmentos para poderme ayudar a estudiar ese segmento que yo veo afectado. Explico, hay veces que en este caso el centellograma óseo tiene importancia para poder descartar metástasis de estos tumores en otros segmentos óseos, que a veces son imperceptibles radiológicamente. Después, las tomografías para poder ver la invasión estructural y después la resonancia magnética. El diagnóstico de los tumores siempre es anatomopatológico. Yo con una imagen, con una clínica, no puedo hacer el diagnóstico de certeza, doctor. Me van orientando. El diagnóstico de un tumor es a través de una punción biopsia. Otra cosa que tiene de característica puntual este tipo de tumores es el laboratorio. Miren, los laboratorios tumorales siempre van a dar velocidad de eritrosedimentación y PCR aumentadas. Pero la característica que tiene este tumor es que va a dar aumentado la fosfatasa alcalina. Y no solamente es un parámetro, diagnóstico, porque recuerden lo que les acabo de decir, el diagnóstico de los tumores lo da la anatomía patológica. Pero un paciente con todas estas características radiológicas, acá que estuvimos hablando recién, más un laboratorio grabado, más una clínica,
me acerca mi presunción diagnóstica, que yo la voy a corroborar mediante una función. ¿Entendieron qué es lo que deben jerarquizar de osteosarcoma? ¿Entendido, chicos? Miren que es importantísimo, ¿eh? Antes estos pacientes se amputaban todos. Vamos a pasar, porque quiero ir al último tumor y los dejo de torturar, que es el sarcoma de Ewing. ¿Acá? Es un tumor de estirpe medular. Pero bien. Este tumor medular se da en un rango etario mucho mayor. Es mucho más agresivo porque tiene un crecimiento mucho más rápido. Genera un gran deterioro del paciente. El paciente está impregnado. Recuerden que en la patología oncológica impregnación habla de mal estado general. Estos tumores crecen tan pero tan rápido dentro de lo que es la medular del tejido óseo que hay un desbalance entre el crecimiento del tumor y la vascularidad del tumor. Entonces, crecen tan rápido estos tumores y la vascularidad no alcanza, que generan áreas de necrosis tumorales. Habitualmente yo vi 1 o 2 y los que vi estaban relacionados al miembro inferior a nivel del tobillo y del pie. Pero la literatura dice que estos tumores son de regiones diáfiso-metafisarias de huesos largos y habitualmente están relacionados a la primera década de la vida y son de gran poder destructivo. ¿Cómo se presentan? Con mal estado general. Así como el otro paciente venía porque hacía 8 meses que le dolía la rodilla, estos pacientes te lo traen los padres porque era un paciente que está febril, con ese tumor que aumentó rápidamente de volumen, está caliente, que se empezó a ulcerar, el paciente está asténico, anoréxico. A los pediatras siempre les hace sospechar de que este paciente no tiene una osteomielitis, porque es altamente destructivo, de crecimiento desmedido. El paciente se pone muy rápidamente, con muy mal estado general, y tienen muy malas evoluciones, los pacientes se terminan muriendo. ¿Qué es lo que vemos radiológicamente? Osteólisis. A diferencia del otro, que veíamos imágenes mixtas, acá las imágenes mixtas son en catáfilas de cebolla, y este es el término que ustedes se tienen que llevar. Así como en el otro teníamos estallido de Granada, colón de Cotman, imagen del sol naciente, que acá también se replica. Bueno, acá lo que trata de hacer el periósteo es de englobar ese tumor, pero crece tan rápido que le impide englobarlo. Por eso va formando capas concéntricas que lo que terminan haciendo es tratando de delimitar un proceso que el cuerpo no se puede desembarazar. Fíjense cómo vienen con estas características. Parece que vos lo tocás y te va a explotar. Realmente son tumores que crecen rápidamente y los pacientes se internan por la mala evolución sistémica que tienen. Miren, les voy a dar el ejemplo que lo vieron hace 1 año atrás. ¿Se acuerdan la nena esa que se terminó muriendo hace 1 mes y medio atrás? Era de Santiago del Estero, de Tucumán, que no la dejaron cruzar la frontera, que el papá la llevó de un lado al otro, que se terminó internando en el Austral y se murió hace 1 mes y medio, con un sarcoma de Ewing. Entonces, son tumores que tienen pero muy mal pronóstico. Rápidamente generan metástasis. Son tumores que la anatomopatología, la histología, son tumores de células pequeñas redondeadas. Así como en el otro veíamos que era la formación de un estroma tejido osteoide inmaduro, acá vemos células pequeñas. Esa es la característica histológica. Acuérdense, altamente destructivo, catáfilas de cebolla. Fíjense que se los marqué acá, y realmente son 2 tumores de porquería, tanto el osteosarcoma como el sarcoma de Ewing. Recuerden que todos los diagnósticos de tumores son a través de la anatomía patológica. Por último, quiero hablar
de tumor de células gigantes. ¿Por qué quiero hablar de este tumor de células gigantes? Porque es el único tumor que ustedes deben recordar que tiene la característica de ser epifisario, es decir, articular. Fíjense que en los otros que estuvimos hablando eran metafisarios, metáfisos y diafisarios. Bueno, este tumor, cuando yo hablo de un tumor epifisario, epífisis de la punta del huesito, el tumor de células gigantes. ¿Qué características tiene? Forma lesiones osteolíticas redondeadas excéntricas, así como cuando veíamos en el quiste óseo. Bueno, acá sucede algo parecido, pero es multilobulado. Son varios lóbulos, están epifisarios. Recuerden que el quiste óseo simple era un tumor que era metafisario. Este es un tumor que depende también después de su histología, lo vamos a dividir en un tumor benigno o borderline o maligno o con migración maligna, como veíamos en el osteosarcoma. Puede evolucionar un osteosarcoma. Pero la realidad es que se comporta como maligno porque altera la función. Es decir, si yo tengo esta deformidad articular, lo que me termina generando es una disfunción articular y por ende ese grado de malignidad, más allá de la histología, se comporta como maligno porque termina generando una alteración de la función. ¿Está? ¿Se entiende? Más allá de la celularidad, por su ubicación epifisaria netamente, termina generando esta alteración funcional que genera una malignidad. Fíjense, epifisario netamente. Tumor epifisario, tumor de células gigantes. Dependiendo de su celularidad, será de bajo grado, mediano grado, alto grado de malignidad o transformación a osteosarcoma. Y habitualmente estos tumores, dependiendo de sus características, podremos hacer como tratamiento la resección oncológica, el cureteo de la zona y el relleno con injerto óseo, las artroplastias, ¿está? Es decir, los reemplazos articulares o los injertos óseos masivos. Tumor epifisario, tumor de células gigantes. Chicos, hasta acá llegó mi amor. Estudien, estudien, estudien. Nosotros nos comunicamos a partir de ahora a través de WhatsApp para las preguntas. No preguntas por privado. Todas las preguntas las hacemos por el chat, ¿tá? Para que la duda de uno, a veces son las dudas de varios, o sirven para reforzar conocimiento o para decir, uy, mira, estaba equivocado, ¿cómo lo interpreto? Por favor, estudien. Teóricos, ¿tá? Que los tienen ahí en YouTube, que son los teóricos que pasamos, y ahí habitualmente salen todas las preguntas. Estudien por favor el apunte de la cátedra, estudien por favor el Silverman, y lo que yo les dije les debe servir como guía para cómo uno puede encarar el estudio, pero no tomen esto que ha sido el reemplazo de un práctico como teórico. ¿Está? Por favor, dentro de la jerarquización de cómo ustedes van a estudiar, viene el teórico, el apunte de la cátedra, sacan las dudas con el libro y por último con lo que yo les di y el chat. ¿Estamos? Listo, profe. Bueno, Vale. Buenísimo. un gusto con todos. Por la falta están todos regulares. Si tienen alguna duda, escriben. Chicos, mucha suerte en el parcial. ¿Estamos? Dale, si alguno le llega a ir mal, por favor me avisa. ¿No? Anótense las respuestas por si ustedes después deben comparar o ver, a ver, para poder zafar. ¿Estamos? ¿Listo? Listo. Ahora, Dale. el final es a cara de perro. ¿Estamos? En el final, cuando se sientan conmigo, hablan de tumores. ¿Está? Así que miren la bola que les doy. ¿Está? ¿Listo? Chicos, suerte. Un gusto haberlos conocido. Al que le interese después, me encuentran en Mapasi, está, y algún día quieren hacer traumatología, me encuentran en el sanatorio. ¿Listo? Suerte. Gusto. Gracias, profe, un gusto. Chau, chau. Chao, profe. Gracias.